La Real Sociedad, tras incorporar hace unos días a Dujec Chaletachar, ahora ha incorporado a un jugador de un perfil totalmente distinto y que conocemos realmente bien en la Liga Española, como es el portugués Gonzalo Guedes. Un futbolista que, bueno, aquí lo vimos ya hace varias temporadas, sobre todo brilló de forma especial en este Valencia, donde, bueno, con Carlos Soler hacía una pareja espectacular. Es verdad que un Valencia en tiempos mejores, para qué negarlo, aunque también estuvo en algún Coto Valencia que sufrió también bastante por quedar en zona media de tabla, pero bueno, en el Valencia Gonzalo Guedes era una de las estrellas del equipo en su momento. Luego finalmente acabó marchándose a Inglaterra, principalmente además al Wolverhampton, y la verdad es que su paso por la Premier League ha sido un tanto decepcionante. De hecho, en el Wolves nunca ha terminado de ser un jugador indiscutible ni incluso titular. Ha sido siempre un jugador mucho de rotación, de minutos prácticamente nulos, o al menos de 10-15 minutos por partido, según qué tramo. Esta última temporada sí que ha jugado un poquito más, pero siempre eso, como jugador número 13-14 en el Wolverhampton. Ahora, creo que era una oportunidad de mercado muy buena, ¿vale? Sobre todo para esos equipos de zona media, media alta de la Liga Española, como puede ser el caso de la Real Sociedad, ¿no? Yo siempre he dicho que la Real Sociedad es un equipo que tenía la necesidad de fichar un atacante, ya fuese un delantero centro o ya fuese un extremo, según el perfil que querías, y dependiendo sobre todo un poco de dónde ves a largo plazo a Mikel Oyarzabal. Yo creo que tiene sentido que la Real Sociedad, a día de hoy, en pleno 2025, apueste más por un perfil para jugar de extremo, ¿vale? Para jugar por fuera y no tanto por un delantero centro. Al final, en punta, ya hiciste una operación muy importante por Orri Oscarsson, de 20 millones, y de momento el mejor Mikel Oyarzabal también lo estamos viendo en punta. Por lo tanto, creo que tiene sentido que lo que tenías que buscar más era un extremo, y sobre todo un extremo izquierdo. La pasada temporada dijimos muchísimo de que parecía que la solución era ataque cubo, balones al jugador nipón y a ver qué podía inventar. Y si Cubo no tenía el día, la Real Sociedad no tenía ni forma ni modo de cómo atacar. Y parecía que la banda izquierda era un desierto. Sergio Gómez es un jugador que ha sido habitualmente el titular por esa banda izquierda, pero que es un perfil que no es ni siquiera un extremo, es un centrocampista reconvertido a jugar de extremo izquierdo, y un jugador que nunca tiene desborde ni hacia adentro ni hacia afuera. Es un jugador más bien combinativo, es un jugador de jugar entre líneas, pero como extremo izquierdo se quedaba realmente corto. Y la otra opción siempre ha sido un joven Barrenechea, que siguen pasando las temporadas, pero que da la sensación de que nunca termina de explotar. Y de hecho su última temporada a mí me ha dejado muy pero que muy frío, y que yo creo que la Real Sociedad tenía que aspirar a algo más que Ander Barrenechea en esa posición de extremo izquierdo. Por lo tanto, creo que de todo lo que podía reforzar en ataque, la banda izquierda era tu prioridad, y me parece que Gonzalo Guedes está muy bien tirado. Es verdad que quizá no es un Gonzalo Guedes tan explosivo como el que veíamos hace 5 o 6 años, pero sigue siendo un jugador que para mí lo que tiene principal es capacidad de desborde y sobre todo capacidad de uno para uno en una jugada individual. Es un jugador que no digo que sea tan parecido a Ataque Cubo, pero que es un jugador que puede hacer lo mismo que el jugador nipón, pero en el otro costado. Entonces, creo que cuando tú ya sumas una amenaza importante como Cubo en una banda, si le suman las de Guedes en la otra, ya ambos equipos tienen que saber, ambos equipos rivales me refiero, tienen que saber bascular realmente bien hacia los dos lados para no dejar al extremo de la Real Sociedad en un uno para uno, donde tanto Cubo como Guedes tienen capacidad para poder resolverte el partido. Y creo que por eso un perfil como Gonzalo Guedes, aunque no venga en su mejor momento, para la Real Sociedad es interesante. Y más allá de que no venga en su mejor momento, al final siempre acabamos hablando de necesidad y sobre todo de precio. Creo que en ese sentido el fichaje está bien tirado. ¿Por qué? Porque la de la necesidad ya acabo de hablar. Era el perfil de atacante que tú necesitabas. Pero a partir de ahí, creo que si te sale por 4 millones de euros un jugador que creo que tiene todavía, bueno, nivel más que de sobra para competir en la Liga Española y ser un jugador importante, y sobre todo un jugador que, si volviese a un buen nivel, esos 4 millones de euros se quedarían en algo totalmente irrisorio, creo que entendemos que la operación está bien tirada. De hecho, su valor de mercado, como veis aquí, según Transfermarkt, es de 11 millones. O sea, esos 4 millones en teoría es un precio muy barato, por lo que la Real lo ha acabado fichando. Evidentemente ese precio no sería posible si no fuese porque Gonzalo Guedes acababa contrato ahora en el Wolverhampton, ¿vale? Esto sí que hay que decir que es evidente. Entonces, bueno, no creo que veamos el Gonzalo Guedes que explotó en su momento tan joven y que era un futbolista
que bueno, que parecía que puede ser de los mejores extremos barra atacantes del fútbol europeo, cuando el Valencia paga 40 millones por él, cuando luego se va al Wolverhampton también por un precio prácticamente similar, canterano del Benfica, el PSG apostó también muy jovencito por él. Es un jugador que ha movido mucho dinero en sus inicios, ¿vale? En cuanto a transferencias muy caras, ¿vale? Aquí tenéis de hecho el listado. Ahora esos 4 millones por lo que puede hacer Guedes parece que se quedan en algo realmente barato. Pero bueno, también eso habla de la devaluación del propio futbolista. En cualquier caso, es que creo que la Real Sociedad tenía que hacer este tipo de fichaje. Creo que su necesidad era esta. Era esta. Al final es un equipo que ha vendido por precio importante con Martín Zubimendi y que tiene dinero para poder moverse en el mercado, incluso más de lo que lo está haciendo. Aquí lo hemos comentado mucho, que la Real creo que se ha tardado mucho en el mercado y sobre todo, bueno, creo que tenía más necesidades de las que de momento parece que el propio equipo está demostrando tener. Y yo creo que a la Real le siguen faltando cosas, pero fichajes como los de Gonzalo Guedes tapan para mí una de esas necesidades claves que tenías en plantilla. Yo es que me lo espero siendo un jugador muy importante, incluso titular, ya os lo digo. A mí lo de Sergio Gómez y lo de Barrenechea en banda izquierda no me ha convencido nada. Y entiendo que son dos jugadores que tienen que seguir siendo importantes en la Real Sociedad, pero creo que un Gonzalo Guedes a su mejor nivel te eleva mucho el techo competitivo del equipo. Es que no depende ya de un extremo tan irregular como Barrenechea, que sinceramente sus últimas temporadas son un partido bueno de cada 7, y Sergio Gómez, que es otra cosa. Creo que a Sergio Gómez, cuando ya le fichas un jugador como Guedes en su posición, o al menos donde más jugaba con Imanol Alguacil, ya Sergio Gómez creo que lo puedes poner en posiciones donde es más útil. A mí personalmente donde más me puede acabar gustando es en esa posición de interior, ¿vale? O en caso de que sea atacante, mucho mejor en derecha que en izquierda. O sea, a lo mejor Sergio Gómez me parece un mejor suplente de Cubo que una alternativa en izquierda a Barnechea o a Guedes. Incluso, ¿por qué no? Podemos verlo de lateral, como lo vimos en su momento con el Manchester City, si quieres tener un equipo más ofensivo o que al menos domine más con la pelota. O sea, creo que Sergio Gómez es un jugador que es mejor que se mueva para otra zona, no la del extremo izquierdo, y con Gonzalo Guedes, pues digamos que te puedes permitir, ¿no?, a Sergio Gómez en otras posiciones. Por lo tanto, yo creo que va a ser un jugador que va a ser bastante titular, sobre todo teniendo en cuenta que la Real esta temporada no tiene 3 competiciones porque no juega Europa, no necesitará rotar tanto, y por lo tanto creo que va a ser un jugador que veamos con asiduidad dentro de los 11 de Sergio Francisco. Al no ser que haga una apuesta muy clara por Zubieta, por los jugadores de la cantera, y que a partir de ahí, pues Barrenechea siga siendo un jugador muy importante, que insisto, es que a mí Barrenechea me ha dejado muy frío las últimas temporadas. Pues no sé, yo creo que Gonzalo Guedes va a partir con una vitola a priori de ser un jugador más titular que suplente. Dejémoslo por ahí. Siempre esto va a depender de su nivel, porque yo no lo he podido seguir mucho de Wolverhampton las últimas temporadas. Sí que he visto algunos minutos, pero como digo, en los partidos que he visto del Wolverhampton siempre era un jugador que salía desde el banquillo prácticamente al final y poquito más. O sea, no le va tiempo para demostrar mucho. Y creo que tiene sentido que salga de un contexto que, sinceramente, en Inglaterra no le ha beneficiado casi nunca. Bueno, yo confío en que Gonzalo Guedes lo haga bien. No sé si en su mejor versión, no sé si es lo que vimos en Valencia o algo más parecido a lo que vimos en el Villarreal, que era un buen futbolista, pero algo irregular, sinceramente, en el submarino amarillo. Tuvo partidos muy buenos y otros en los que le costó bastante más. Tuvo ahí luego hay un final de temporada que no estuvo mal, pero bueno. Dudas de qué versión podemos ver con Gonzalo Guedes, pero a poco que Gonzalo Guedes se enchufe, esté metido en el equipo y no se deje llevar, sino que sea un jugador que tenga la conciencia y marcada y pensada en lo futbolístico, que siempre se ha hablado que es un jugador que se deja llevar fácil, digamos. Si está concentrado, si está metido en brillar en la Real Sociedad, creo que puede ser un salto muy importante para el nuevo proyecto de Sergio Francisco.